¿Qué es la pielonefritis? Bueno, la pielonefritis es una enfermedad, como lo diríamos, es una enfermedad que básicamente tiene que ver con una inflamación crónica. Esta inflamación crónica lleva a la destrucción del tejido, ¿no? Hay áreas donde se van a ir perdiendo y esa pérdida va a ser reemplazada por cicatrización, o sea, fibrosis, cicatrización, retracción, deformación del riñón, ¿no? Básicamente quedando el riñón con un tamaño mucho menor y en forma prácticamente como de un tejido que fuera como una bolsa, ¿no? Las paredes se adelgazan y prácticamente el riñón pierde su función, llegando la mayoría de pacientes a lo que es una enfermedad renal terminal, ¿no? O sea, el riñón no funciona y requiere un trasplante renal. Entonces, ¿por qué se produce una pielonefritis crónica? Generalmente se produce por la obstrucción, ¿no? A nivel de la pelvis se obstruye, puede ser a veces por cálculos, por tumores, por estrechez de la luz del uréter, lo que lleva a que se acumule la orina y haya infecciones recurrentes, lo que lleva a inflamación y cicatrización. Entonces, el paciente debuta generalmente con dolor, ¿no? Dolor en la zona lumbar, fiebre, uria, o sea, una orina media espesa, media con pus y bacteriuria. Entonces, me olvidaba mencionarlo. Bueno, ahorita que lo vemos en la mamografía. El riñón, básicamente, se observa un riñón macroscópicamente más pequeño de lo normal. Este riñón puede disminuir hasta una tercera parte del tamaño normal. El daño generalmente afecta a uno de los riñones, es unilateral, y la superficie, como ustedes ven, es irregular, es asimétrica, y básicamente está formada por estas cicatrices que ustedes ven, acá ven unas cicatrices irregulares, un tanto profundas, ¿no? Que van a meterse al tejido y que básicamente cuando este riñón se desencapsula, o sea, se saque la cápsula está firmemente adherida, ¿no? Por lo tanto se va a despegar con fragmentos del tejido renal, se desgarra, vamos a decirlo así. Esto se conoce como decortización y es una característica bastante frecuente de esta patología, ¿no? Entonces el riñón pequeño, asimétrico, con una serie de cicatrices que va a tener. Muy bien, bueno, esta parte del corte, ya, muy bien. Estábamos entonces en esta parte, en la microscopía. Normalmente cuando nosotros veamos el riñón, vamos a tener que ver cuatro componentes. El primer componente es el glomérulo, los túbulos, el segundo, el intersticio, o sea, el espacio que hay entre glomérulos y túbulos, y los vasos sanguíneos. En el caso de la pielonefritis, ¿qué es lo que se afecta principalmente? Se afecta el espacio de los túbulos y el intersticio. Son los dos espacios principales que se afectan. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Que hay un adelgazamiento de la cortical. Acá nosotros vemos que esto de aquí, que ustedes ven en un campo, es la cortical que se adelgazaron. Normalmente la cortical es gruesa, mire, unos cuantos centímetros. Aquí lo que ustedes ven probablemente mide un par de milímetros porque entra en un solo campo. Entonces hay un adelgazamiento de la cortical. No se delimita con precisión el límite córtico, córtico medular, ¿correcto? Entonces, dos características, adelgazamiento y el límite no se ve preciso. Muy bien. Y, me está olvidando, un gran componente inflamatorio de tipo crónico. ¿Dónde se encuentra este componente inflamatorio? En el intersticio. Ya hemos dicho que hay dos componentes, el intersticio y el túbulo, los que se van a ver afectados. Entonces, ustedes ven acá que hay gran componente inflamatorio. Si nos acercamos, vamos a ver que son linfocitos y células plasmáticas las que se encuentran ahí afectadas. Mayor aumento, entonces para que ustedes puedan ver estas alteraciones microscópicas que hemos dicho con reacción inflamatoria, que linfocitos,
células plasmáticas, acúmulos linfoides, monocitos que sustituyen prácticamente el parénquima renal por este infiltrado inflamatorio, ¿correcto? Ustedes se preguntarán, ¿y dónde está el tejido, no? Las estructuras renales normales, bueno, ya no se encuentran, no han sido destruidas y solamente encontramos el componente inflamatorio en esta lámina. En otras láminas, como en esta, podemos encontrarlo, pero aquí vamos a centrar nuestra atención en los túbulos, ¿correcto? Entonces, aquí reconocemos glomérulos, que lo vemos aquí, los glomérulos, y los túbulos. Y el gran componente inflamatorio que está formando acúmulos linfoides en esta zona. Nos acercamos y entonces comenzamos a ver ciertas características de los túbulos. Recuerden, el glomérulo está por ahí presente, pero no tiene alteración, es el glomérulo. ¿Qué veo en el glomérulo? El glomérulo se haya dilatado. Si ustedes ven, nuestros túbulos se ven dilatados. Estos túbulos dilatados se debe básicamente porque el epitelio que lo reviste se está atrofiando. Entonces, el epitelio se adelgaza y el túbulo, la pared, se dilata. Entonces, nosotros vemos aquí, ¿no?, como una luz en los túbulos, ¿no? Esa es una característica importante que va a ser, ¿correcto? Dilatación de los túbulos. En cuanto a los túbulos y en cuanto al intersticio, acúmulos linfoides y componente inflamatorio. Nos acercamos un poco más, por acá están nuestros glomérulos. Los glomérulos generalmente no tienen alteración, salvo en las pielonefritis crónicas muy severas, en donde se puede ver un poco de fibrosis, ¿no? Pero ya eso es secundario a todo el proceso, porque el proceso normal tiene que ver con el intersticio que ustedes ven, el componente inflamatorio, ¿no?, que se encuentra, y con los túbulos. Acá hay una característica importante. Estos túbulos que ustedes ven acá, no sé si les recuerda o les parece recordar a los, ¿cómo se llama esto? A los, ¿cómo se llaman? Se me fue el nombre, a los, de la tiroides, ¿no? Las estructuras de la tiroides, ¿correcto? Si ustedes recuerdan, ahí está, los folículos tiroideos, los folículos tiroideos tienen esta forma y con un material que es coloide en su interior. Estos túbulos se han alterado tanto que la pérdida del epitelio, ¿no?, el adelgazamiento que hemos dicho, ha generado que ciertas células se acumulen y formen estos cilindros hialinos, que parecen cilindros coloides, ¿no?, y que da la imagen como del tejido tiroideo que hemos dicho. Por eso, en la pielonefritis se utiliza el término de tiroidización del túbulo. No significa que se convierta en una tiroides, sino que da una imagen muy parecida y que nos llama la atención. Entonces, tiroidización de los túbulos. Central inflamatorio, túbulos dilatados, tiroidización de los túbulos, reacción inflamatoria, miren aquí, gran reacción inflamatoria con acúmulos linfoides y con tiroidización de los túbulos. Y aquí, túbulos dilatados. En el componente inflamatorio debemos agregar una característica más. Como se van perdiendo estructuras, como se van perdiendo túbulos, miren acá, han quedado algunos túbulos pequeños, adelgazados, y hay áreas donde ya no veo los túbulos. Esas áreas donde yo encuentro túbulos son reemplazadas por tejido fibroso. Entonces, hay mucha fibrosis de distribución irregular que va reemplazando el tejido, que son estas cicatrices que se forman, cicatrices profundas que van remodelando, ¿no?, al tejido renal, ¿no? Entonces, podemos ver eso. No se olviden, la tiroidización es la característica, creo yo, más importante de esta patología, junto con el gran componente inflamatorio. Y bueno, como les dije, puede haber secundariamente daño de los glomérulos, que ya es una pielonefritis muy severa, ¿no?, ya final, y también en los vasos que se pueden ya minimizar y se pueden engrosar.
pero estos cambios no son los principales son en los túbulos y en el intersticio, ¿correcto? Aquí podemos ver, por ejemplo, daño de los glomérulos y los túbulos que encontramos atrás, con gran componente inflamatorio, ¿correcto? La siguiente patología que vamos a ver es la glomerulosclerosis diabética. ¿Qué es la glomerulosclerosis diabética? Ese es el riñón que no. Bueno, la glomerulonefritis diabética, como su nombre lo dice, se va a dar en pacientes con diabetes. Y es una causa muy importante de morbilidad y mortalidad renal. Un tercio de los pacientes diabéticos termina con una glomerulonefritis diabética, otro tercio con pie diabético, ¿no? Y otro tercio con retinopatía diabética. Entonces son las alteraciones más frecuentes. El daño que se produce a nivel renal en los diabéticos es básicamente de estos 4 pasos que dijimos, glomérulos, túbulos, intersticio y vaso, principalmente son los glomérulos, produciendo una característica, un síndrome característico de proteinuria, o sea, pérdida de proteínas en la orina, síndrome nefrótico e insuficiencia renal, ¿no? Entonces, en estos pacientes vamos a ver un riñón como el que ustedes están viendo, que es un riñón con las características de una superficie de tipo micronodular, como ustedes lo ven aquí, un color más pálido de lo normal, un riñón más pequeño y la superficie como microgranular, ¿no? O sea, como si tuvieran poritos, huesos, ¿no? Porito el riñón. Entonces, ese es el caso ya de un riñón ya en un estado de glomerulonefritis avanzada. Dijimos que aquí el daño principalmente se va a dar ¿dónde? Glomérulos, túbulos, intersticio o vaso. Dijimos que era a nivel del glomérulo. Entonces, ustedes tienen que centrarse aquí en su imagen en ver los glomérulos. Normalmente ustedes ya han visto, miren el tamaño del túbulo y más o menos el glomérulo debería ser alrededor de un tamaño así, más o menos, de este tamaño por donde estoy moviendo el puntero. Pero ustedes ven unos glomérulos extremadamente grandes, los glomérulos están diciéndole, mírame porque estoy alterado, están tremendos los glomérulos. Entonces, su atención al instante que ven la lámina se fija en el glomérulo. ¿Qué es lo que ocurre en un diabético? La primera alteración que va a ocurrir en un diabético es el engrosamiento de la membrana basal. Es la primera alteración. Cuando se endureza la membrana basal del glomérulo, de por sí aumenta el tamaño del glomérulo, ¿no? O sea, aumenta la membrana basal y aumenta el tamaño del glomérulo. Este crecimiento, este engrosamiento de la membrana es de manera continua, es de manera homogénea, es de manera global. Todos los glomérulos comienzan a aumentar de tamaño, ¿correcto? Entonces, crecimiento de la membrana basal. Esto ocurre en los primeros años, a los 2 años de iniciada la diabetes, ¿correcto? Sin embargo, el daño de los vasos pequeños, porque esos son vasitos muy pequeños, donde hayan capilares, ¿no? En la retina, a nivel de los glomérulos, a nivel de los vasitos que llegan a los nervios, son los primeros en afectarse en una patología diabética. Entonces, el glomérulo de por sí, por tener pequeños vasos capilares, es principalmente afectado. Después viene la glomerulosclerosis difusa, que se va a dar alrededor de los 5 a 8 años y que básicamente tiene que ver con estos glomérulos grandes, ¿no? En el cual ya habíamos dicho que la membrana basal se había engrosado, pero aquí se agrega el aumento en la matriz mesangial, o sea, en la parte interna comienza a crecer el espacio, la matriz, ¿no? Que está alrededor de los vasos capilares. Segundo componente, entonces, el engrosamiento de la matriz. ¿Por qué crece la matriz? Porque hay proliferación de las células mesangiales. La tercera parte es la glomerulosclerosis de tipo nodular, y esto ocurre en los diabéticos 10 a 15 años después de empezar la enfermedad.
¿Y cómo se va a producir? Como una expansión, vamos a decirlo, focal, ¿no? De tipo nodular, que va a ir deformando al glomérulo. Entonces, hasta aquí en esta imagen hemos visto que nuestros glomérulos están muy grandes. Vamos a acercarnos un poco más. Miren aquí, en esta imagen, acá está mi glomérulo, aquí miren mi membrana basal engrosada, tanto así que mi glomérulo ha crecido de tamaño. Hasta aquí yo puedo pensar que estoy en una glomerulosclerosis inicial, ¿no? La otra estaba un poco más avanzada, pero si miran aquí, ya estamos en una glomerulosclerosis ya de tipo nodular. Les dije que el mesancio había crecido tanto y se formaban estas expansiones. Sigan mi puntero y miren cómo se va a formar como nódulos, miren, como si fueran como hojitas, ¿ven? Entro, hace una formación nodular y da esta apariencia, ¿no? Esta apariencia así, como lóbulos que tiene, vamos a decirlo como lóbulos, les da un modo de como si fuera una guirnalda. Por eso la glomerulosclerosis nodular hace una deformación de los glomérulos que se llama glomérulo en modo de guirnalda, ¿correcto? Y es básicamente por el crecimiento nodular que tiene. Es una glomerulosclerosis nodular de Klinefelter-Wilson también se llama. Entonces, esta imagen es característica. Si ustedes miren cómo ha perdido sus estructuras capilares, han quedado sus células mesangiales y tiene esta forma de los bordes como redondeados, ¿eh? Como redondeados. Glomerulosclerosis en guirnalda. Entonces, aquí también, miren, este glomérulo es extremadamente grande, ¿no? Los espacios vasculares han disminuido por el crecimiento de la zona mesangial, de la membrana basal, pero no ha adquirido todavía esa imagen. Las láminas que se han buscado son imágenes ya de un glomérulo esclerosis nodular avanzada, para que ustedes vean estas proyecciones nodulares que se van formando. Miren cómo ya aquí el tejido prácticamente se vuelve sólido, ¿correcto? Y es una proyección nodular de un material ya no han quedado estructuras vasculares dentro, solamente células mesangiales. Secundariamente al daño del glomérulo puede haber daño de las estructuras tubulares, sobre todo de los vasos sanguíneos. Pero la glomerulonefritis diabética empieza a nivel del glomérulo. Es aquí donde empieza. Por eso es que la imagen que se les pone justamente de los glomérulos, para que ustedes lo puedan reconocer más fácilmente, porque es el glomérulo el principal componente o compartimiento dañado por esta patología, ¿correcto? El glomerulonefritis de tipo diabética. Carcinoma de células transicionales. El carcinoma de células transicionales se origina en un tipo de epitelio, en el epitelio de células transicionales que cubre la vejiga. Por lo tanto, el carcinoma de células transicionales es el carcinoma más frecuente que existe. Se va a dar principalmente en varones más que en mujeres, una incidencia de 3:1, varones de una edad promedio de alrededor de los 60 años, relacionados con el hábito de fumar, ¿no? Con el hábito de fumar, ¿no? ¿Y cómo aparece la lesión? Como pequeñas excrescencias o lesiones nodulares, como ustedes ven, rojizas, ¿no? Que empieza con un pequeño pólipo en la vejiga. Desgraciadamente la vejiga, pues es una zona que no está visible y no se hacen pruebas de rutina para poder determinar las lesiones que producen aquí. Entonces, en las personas que fuman, tienen un riesgo altísimo de tener un cáncer de vejiga, ¿no? Entonces en ellas sí hay que estar observando, ¿no? De que formen pequeños pólipos, pequeñas excrescencias, que son al principio de milímetros, que puede llegar a tener 1 centímetro, y que de ahí la vejiga comienza a llenarse de una cantidad de lesiones polipoides de gran tamaño, que pueden confluir y formar lesiones mucho más grandes, de hasta 5 centímetros, multicéntricas en toda la vejiga, y que finalmente el paciente puede tener
hematuria, o sea, pérdida de sangre, al principio microscópica, después macroscópica, no puede tener baja de peso y entre otros. Entonces, cuando se saca ese tumor, se va a ver acá el tumor compuesto por las células transicionales. El 95% de todos los tumores de la vejiga son de células transicionales y pueden tener dos tipos de patrón, el patrón sólido o el patrón de tipo papilar, ¿no? Son los más frecuentes. ¿Qué significa un patrón sólido? Significa que el epitelio que cubre la vejiga, que es este epitelio transicional, se va a ver como un crecimiento en el número de capas. Si ustedes miran acá, normalmente este epitelio debe tener entre 8 a 10 capas de células, pero aquí pues estamos viendo, no sé cuántos habrán unas 50 capas de células, o sea, hay un aumento en el número de células. Estas células son todas muy homogéneas, no tienen mucha tipia, ¿no? O sea, no tienen distorsión de tamaños, todas ellas se parecen mucho, por eso este patrón sólido es el más frecuente. Aquí podemos verlo. Ustedes miran, nuestras células son homogéneas, todas iguales, son células grandes con un núcleo y presencia un nucleolo central, ¿no? Pero una característica importante es que tienen estas estructuras que son las áreas, ¿no? Como tabiques que se forman, por los cuales pasan vasos sanguíneos que nutren al tumor. Entonces, a partir de estas estructuras, ¿no? De estos tabiques que estamos diciendo, es que se proliferan las células tumorales. ¿Ven? Acá hay otras de estas estructuras vasculares y las células tumorales están alrededor de ellas. Este es el patrón más característico, el patrón sólido. Aquí también lo podemos ver, patrón sólido. Y si nos acercamos, podemos ver que todas las células son iguales. No hay atipia, es decir, no hay pleomorfismo, no hay cambios de tamaño, de forma, como lo hemos visto en otros cánceres, ¿no? En este cáncer, solamente el crecimiento en el número de capas, la homogeneidad de las células y esas estructuras no vasculares que nutren a nuestra lesión. Ahí tenemos nuestra lesión. Igualmente aquí, para que ustedes puedan ver la misma característica que hemos mencionado, ¿no? A mayor aumento para poder ver esa lesión. Este es un corte de toda la vejiga para que ustedes vean cómo el tumor que empezó en el epitelio crece, tiene un crecimiento pasivo, ¿no? Crece hacia afuera y también tiene un crecimiento infiltrativo que se mete a la pared, ¿no? Entonces, lo importante es eso, ¿no? La presencia pues, de ese tallo que mencionamos que se encontraba en el centro. ¿No? Miren aquí, entonces aquí ha crecido, miren el grosor de mi epitelio, de mi epitelio transicional, porque es aquí donde se forma el tumor, y como les dije, guarda mucha relación con el hábito de fumar. Así que los fumadores no solamente pensemos que van a tener un cáncer de pulmón, sino también pueden tener cáncer de vejiga. Y otra imagen, para poder ver esa característica, me olvidaba mencionarles una característica más, puede haber presencia de mitosis. Acá se puede ver algunas mitosis, ¿no? Algunas mitosis ahí. Mitosis. La siguiente patología que vamos a ver es la nefroesclerosis, que es una patología que tiene que ver con el cuadro de daño por la hipertensión. La nefroesclerosis es una nefropatía de tipo hipertensiva, ¿no? En el cual el aumento de la presión en personas mal controladas causa un daño en el riñón. ¿Correcto? Entonces, esta patología se llama nefroesclerosis
o nefroangiosclerosis, ¿no? Y tiene que ver con el daño de los vasos sanguíneos, ¿no? Que se van a endurecer en este caso y parte del tejido va a ser sustituido por un material un poco colágeno, ¿no? Entonces, aquí en la hipertensión se van a dañar principalmente paredes de arterias, arteriolas, ¿no? Debido al daño y principalmente es el daño de los vasos. Consecuentemente, el daño de los vasos puede producir daño de los túbulos, daño de los glomérulos, entre otros. Pero el daño principal se da a nivel de los vasos. Entonces, en la macroscopía vamos a tener un riñón que puede tener un tamaño normal o un tamaño menor y como ustedes ven la superficie es media fina, ¿no? Da la apariencia como cuando tú lo tocas como del cuero, ¿no? El cuero no es medio liso así, si bien acá tiene granulaciones, pero la superficie es como de cuero, así suave, ¿no? Lisa. Entonces, esta es la imagen característica de la nefroesclerosis. Microscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a fijarnos en los vasos. Los vasos que tiene nuestro riñón son vasos pequeños, más o menos son vasos un poco menores que nuestros túbulos. Pero si ustedes miran, aquí tengo un glomérulo y acá tengo un túbulo. Y aquí, mirándome la parte central, son un vaso extremadamente grande. Tanto que mi vaso es más grande que mi glomérulo. Y eso no puede ser. Entonces, ¿por qué ha crecido eso? Porque ya hemos dicho que el daño principalmente se da en los vasos. Entonces, los vasos sanguíneos comienzan a crecer de tamaño, este crecimiento se da prácticamente a expensas del crecimiento de la pared, ¿no? Ya sea de arteriolas, pequeñas arterias, y se endureza y se llaniza la pared del vaso, ¿no? Entonces, primero, el aumento del tamaño. Acá también tenemos un glomérulo y acá tenemos un vaso. El vaso está de tamaño de glomérulo. Ha crecido nuestro vaso. Ustedes ven, el vaso es mucho más grande que los túbulos. ¿Cierto? Entonces, este vaso no es un vaso normal. Es un vaso alto. Aquí también. Un vaso extremadamente grande si lo comparamos con un túbulo o con un glomérulo. Vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Un material hialino, que básicamente está formado por proteínas, lípidos y todo esto, se ha metido a la pared del vaso y ha hecho que el vaso comience a crecer. Entonces, comienza a haber daño del vaso. En el vaso, mejor dicho, en la pared del vaso, puedo ver duplicación, por ejemplo, de la elástica interna, aumento del tejido fibroso y básicamente disminución o estrechamiento de la luz, ¿no? Entonces hay una hiperplasia fibroelástica de la pared, ¿correcto? Entonces, daño del vaso. Eso es lo principal que ustedes van a ver en la nefroesclerosis. Miren aquí, bueno, aquí veo mi glomérulo que secundariamente hemos dicho que va a producir un daño, pero quiero ver el vaso. Acá está el vaso, ¿no? Entonces, básicamente vemos como nuestra pared tan gruesa va estrechando la luz y esto va a producir atrófica isquémica de los túbulos que están alrededor, de los glomérulos y también tejido fibroso. Entonces, el daño principalmente se va a dar en todos esos componentes, ¿no? Principalmente. La siguiente patología es la cistitis crónica. La cistitis crónica viene a ser un proceso inflamatorio debido básicamente a la infección bacteriana. ¿Cómo ingresan las bacterias a la zona de la vejiga? Básicamente ingresan de vía ascendente. Recordemos que la uretra en las mujeres, donde es más común, tenemos una uretra más corta, no es comparable con la uretra del varón. Por lo tanto, esta patología tiende a ser una patología de mujeres. Y generalmente los agentes más comunes que ingresan
vienen a ser Escherichia coli, que ingresa de la zona del tubo digestivo, ¿no? Que ingresa por una mala higiene, por una pública corta. Entonces, en las mujeres ingresan estas bacterias y producen toda una inflamación de la vejiga. Entonces, ¿qué va a tener? Dolor al miccionar, aumento en la frecuencia para miccionar. El dolor puede ser localizado en la vejiga o en la región suprapúbica, ardor al orinar o quemazón, algunas pueden mencionarlo así, fiebre, malestar general, entre otros. Como es una inflamación de la mucosa, ¿no? De la pared de la vejiga, nosotros vamos a ver que la mucosa se va a ver edematizada y hiperémica. Por eso ustedes acá la ven media rojita, ¿no? De aspecto un poco friable, granular, y en algunos casos muy severos puede tener hasta pequeñas áreas de erosiones o ulceraciones, ¿no? Entonces puede haber pequeñas zonas de hemorragia que se ven un poquito más rojitas, ¿no? En esta mucosa, porque esta mucosa está totalmente inflamada. Cuando nosotros tenemos la muestra, obviamente, en este caso, la muestra de la vejiga, vamos a encontrar, si es una cistitis crónica, un proceso inflamatorio de tipo crónico, que básicamente van a ser linfocitos, ¿no? Linfocitos, células plasmáticas, acúmulos linfoides en la mucosa vegetal y en la pared, ¿no? Entonces vemos acá el componente inflamatorio crónico que puede ser visible aquí. Ustedes miran acá tenemos nuestro epitelio de células transicionales. ¿Cuántas capitas les dije que debía tener? Entre 8 a 10 capas. Por lo tanto, aquí es normal. ¿Se acuerdan cuando vimos el cáncer que tenía 30, 40, 50 capas? Muy bien, ese era un cáncer. Las células se parecen, ¿no? Obviamente las células del cáncer son más grandes, tienen un núcleo, tienen un nucleolo. Acá no vemos nucleolo. Acá vemos un epitelio normal con sus 8 o 10 capas, pero el gran componente inflamatorio crónico que se encuentra acá, compuesto generalmente por linfocitos y células plasmáticas. Recuerden que el proceso inflamatorio siempre iba con el edema y con los vasos congestivos. Entonces siempre podemos ver vasitos por ahí dilatados y edema, que son los espacios blanquecinos que se logran ver, ¿no? Aquí podemos ver el epitelio, que estamos viéndolo en la parte de arriba, ¿no? Y las células inflamatorias, que lo vemos en la parte de abajo. Acá ustedes pueden ver aquí células plasmáticas, células plasmáticas, células plasmáticas, ¿no? Algunos linfocitos, la gran mayoría son células plasmáticas que podemos ver aquí. Es un componente inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Esta es la parte de la mucosa. Recuerden cómo era un componente inflamatorio que vemos aquí. Y aquí está la pared de la vejiga. Aquí una característica importante. Ahorita me voy a explicar mejor. Una característica importante. Miren aquí parte del epitelio, ¿ves? Epitelio, aquí ya no lo veo. Acá vuelve a aparecer mi epitelio, mis células transicionales, hasta por acá, y aquí ya no hay epitelio. Vuelve a aparecer por acá y otra vez se pierde. ¿Qué es lo que ha pasado? El epitelio puede perderse. Entonces hay zonas denudadas en las cuales se ha perdido el epitelio. ¿Por qué se ha perdido el epitelio? Porque hay mucho componente inflamatorio que también daña estas células epiteliales. ¿Se acuerdan de la macroscopía que les enseñé? Que podían haber erosiones, ulceraciones y hemorragias. Aquí hay ese componente, aquí hay esa erosión del epitelio. Todo el gran componente inflamatorio, que está presente. Entonces, lo podemos ver aquí. Igualmente aquí, está mayor aumento para que ustedes puedan ver lo que les he mencionado,
el epitelio de células transicionales que llega hasta ese punto. Miren aquí que ya se perdió y acá hay un cachito, ¿no? Entonces hay pérdida del epitelio, hay células plasmáticas que tienen este citoplasma rojito, hay células que son linfocitos que no tienen citoplasma, hay vasos sanguíneos dilatados y hay mucho edema con este espacio blanco que hemos mencionado. Última lámina que vamos a ver, la última lámina que hemos visto es el adenocarcinoma renal de células claras. El adenocarcinoma renal de células claras es el cáncer renal más frecuente que existe y su incidencia se da más que todo otra vez en varones, la misma incidencia que el carcinoma de células transicionales, 3:1, generalmente, comparado con las mujeres, generalmente de raza negra, gente mayor, alrededor de los 50 años, asociado al hábito de fumar, otra vez, no es un factor predisponente, el fumar y la obesidad. Y este cáncer, ¿de qué tipo de células se originan? Se originan de las células epiteliales de los túbulos contorneados proximales. Entonces, este cáncer representa las 3/4 partes, el 65% de los cánceres renales, ¿no? Entonces, carcinoma o adenocarcinoma renal de células claras. ¿Cómo es la característica macroscópica? Muy importante la característica macroscópica. Es una lesión redonda, como ustedes ven, que se ubica en uno de los polos. Puede ser el polo superior del riñón o el polo inferior. En este caso, en el polo superior es habitual que se produzca como una lesión única, o sea, un solo nódulo. Generalmente este nódulo tiene dimensiones grandes, alrededor de unos 10, 12, hasta 15 centímetros de diámetro. ¿Correcto? Muy bien. Bien delimitado. Segunda característica, el color. El color que tiene es un color netamente amarillo, como ustedes ven aquí, amarillo. La superficie no es homogénea, puede tener áreas sólidas, áreas quísticas, áreas de hemorragia y áreas de necrosis. Entonces, por eso ustedes ven matices de coloración. Si ven bien amarillo, hay unas medias ocre y hay unas más rojitas y puede haber áreas negras que me hablan de la hemorragia. Entonces, tumor bien delimitado. Este tumor generalmente no, aparentemente, macroscópicamente, no parece romper la cápsula que tiene. Entonces, se puede ver ahí que está bien delimitado por la presencia de una cápsula. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí hemos visto las características macroscópicas. Características microscópicas. ¿Cómo dijimos que se llama el tumor? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Adenocarcinoma renal de células claras. ¿Y por qué se llamaba células claras? Porque las células de este carcinoma, como su nombre lo dice, son células que no se pigmentan con las coloraciones que utilizamos y son tan grandes y con este citoplasma abundante, pero ópticamente vacío, o sea, no se tiñe, parece que no tuviera nada en el citoplasma. Esa característica muy definida es lo que lo hace llamar adenocarcinoma de células claras, por el matiz, por la falta de coloración que tiene, ¿correcto? Miren aquí está la cápsula del tumor y aquí están mis células claras, ¿correcto? Entonces, adenocarcinoma de células claras. Bueno, en zonas de hemorragia, quiero expresarles el tumor para que lo vean. Aquí pueden verlo mejor. Estas células claras y grandes tienen presencia de un nucleólogo, perdón, de un núcleo. El núcleo es muy pequeño y generalmente puede ser un núcleo central o ligeramente lateralizado. Entonces, un núcleo pequeño. Aparentemente esta célula no tiene atipia, ¿no? Entonces no tiene núcleos grandes, pleomórficos, atípicos, distorsión de tamaño. No, todas son muy parecidas y su núcleo es pequeñito y un citoplasma abundante. Pero sin embargo es un tumor agresivo. Estas células pueden unirse formando nidos, túbulos o cordones.
Pero acá viene otra característica muy importante. Alrededor de estas células que se disponen de cualquiera de estas formas, tiene una red vascular muy prominente. No sé si ustedes ven esta cantidad de células que son hematíes, que se tiñen de color rojito. Aquí, en el puntero se está moviendo en cantidades de hematíes. No es que el hematíe esté suelto por ahí, no, el hematíe está dentro de un espacio, de una estructura vascular. Entonces miren la cantidad de vasitos. Acá hay uno en la estructura vascular y ahí están sus hematíes. Acá también hay otro. Aquí también, aquí también, aquí también. Quiere decir que la red vascular es bastante prominente y es la característica importante que tiene el tumor, esta red capilar que hemos dicho. Miren aquí, células ópticamente claras, por eso se llama adenocarcinoma de células claras. Miren ahí, se forman ellos como estructuras muy organizadas, pero miren, siempre tiene su red vascular por aquí, ¿ven? Sus hematíes por acá, ¿ven? Acá también, también. Otro aumento para que ustedes lo puedan ver. Miren, característicamente importante la presencia de esas células claras que estamos viendo ahí, ¿no? Y con su red vascular muy importante. Entonces, me olvidé decirles, también pueden ver áreas de hemorragia, áreas de necrosis, en los tumores grandes, ¿no? Pero principalmente la característica de estas células claras es que a ustedes les va a interesar y lo que deben ver con mayor prioridad. ¿Listo? Muy bien.